Ecuador pasa a la agenda internacional por noticias terribles. Al mismo tiempo vemos que hay una América Latina que intenta volverse a encontrar en aquello que se disolvió cuando se disolvió la UNASUR y que entiende que la única salida para el continente es reencontrarse. Y para hablar de esos temas, nadie mejor que una de las personas que fue profundamente responsable de que los pueblos de América Latina volvieran a encontrarse. Es presidente de Ecuador, Rafael Correa. Un saludo aquí en la frontera. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué gusto verte, al menos por este medio. Un abrazo a España y al mundo entero. Gracias, Rafael. Una primera pregunta. Desgraciadamente hemos vuelto a conocer aquí en Europa de Ecuador por unas informaciones terribles sobre el tratamiento del gobierno de Lenín Moreno respecto del coronavirus. Desgraciadamente, tú lo has dicho. Como en el 99, cuando empezó a migrar la gente por todos los medios, muchos fueron a España por el idioma porque no se requería visa. Y en mi gobierno, felizmente, ese flujo migratorio se revirtió, pero volvimos a ser ejemplo de todo lo malo, ¿no? Esto no es casualidad, estamos cosechando lo que se sembró 3 años, de que Lenín Moreno nos traicionó, se fue con la derecha, nuestros peores enemigos, apoyado por los medios de comunicación, por la banca, lamentablemente por gran parte de países como España. Sus embajadores no informaban absolutamente nada de las rupturas constitucionales, de la persecución. Por permitir todo aquello, pues desinstitucionalizaron al país, se apoderaron del Estado, pero no poniendo a la gente más capaz, sino a la gente más inútil, más obsecuente. Redujeron grandemente las capacidades públicas, por ejemplo, el sistema de salud. El sistema de salud, justo este año, es primer año, incumpliendo la Constitución, que disminuye el presupuesto de salud. Despidieron 12.000 funcionarios de salud y a finales del año 2019 terminaron el convenio con Cuba e hicieron regresar 400 médicos cubanos que estaban en los lugares más recónditos de nuestro territorio. Solo en los últimos meses, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta terrible pandemia, que no es que la ha ocasionado el gobierno ecuatoriano, es tal vez la emergencia más grave de la historia de la humanidad, ¿no? Reciente al menos, nos tomó en las peores condiciones, sin gobierno, es un gobierno ausente, sin ningún liderazgo, 4% de apoyo popular, con un sistema de salud destrozado y con una economía también hecha a pedazos por las políticas neoliberales, una economía dolarizada sin cuidar su sector externo, el libre cambismo, sálvese quien pueda. Ya el año pasado decrecimos, pero los bancos rompieron récord en utilidades, entonces nos tomó en las peores condiciones posibles y además se reaccionó también de la peor forma, a tal punto que Ecuador es considerado de los 3 países que peor ha enfrentado la crisis a nivel planetario. Es una cosa que no termina uno de entender porque uno podría defender posiciones conservadoras, pero eso no tendría que implicar, ¿no?, este tipo de decisiones que al final terminan matando al propio pueblo. Hemos visto hoy unas imágenes de una residencia en Solimano, bueno, con prácticamente el 100% de los ancianos contaminados, sin médicos, ¿no? Y parece que es como una condena a muerte de todos esos ancianos. Estamos hablando de casi 80 personas. Nunca subestimes el odio, nunca subestimes los fundamentalismos, nunca subestimes los intereses creados. Por ejemplo, en tu introducción hablabas de coordinación regional. Destruyeron UNASUR, como que si UNASUR era una construcción de la izquierda. ¿Acaso la Unión Europea es una construcción de izquierda, derecha? Yo sé que ahora tiene una política conservadora, pero en sus inicios no fue así. UNASUR fue fundada, entre otros presidentes, por Álvaro Uribe, de derecha, Alan García, de derecha. Es algo que trasciende ideología, algo objetivo, práctico, yo te diría evidente, pero como la identificaban con los gobiernos progresistas, que éramos mayoritarios en ese momento, a destrozar UNASUR. ¿Cuánta falta nos hace UNASUR para, por ejemplo, tener una estrategia regional contra la epidemia, como la tuvimos en el 2009 contra la gripe porcina? UNASUR tenía un consejo de salud, un instituto de salud en Río de Janeiro, donde se reunieron los ministros de salud y establecieron una estrategia regional. ¿Cuánta falta nos hace UNASUR? Pero la destruyeron, por eso fundamentalismo. Las capacidades del Estado, perfecto, ya, que sigan con su neoliberalismo, pero hay cosas que son evidentes, que no deben ser mercancías, son derechos. Incluso si no piensan con humanismo, piensen por egoísmo. Esta epidemia nos ha enseñado que si no cuidamos al vecino, yo también puedo morir. Este virus ya no es en África, no el ébola, bueno, ahí ayudemos con caridad. No, está matando a los ricos, tiene grave al primer ministro de Reino Unido. Entonces, incluso por egoísmo, debería ser suficiente el humanismo, pero por egoísmo, que todos estén bien implica que yo también esté bien, ¿no? Pero con su fundamentalismo destrozaron todas las capacidades del Estado. Déjame preguntarte una discusión, porque claro,
desde algunos sectores, sobre todo desde sectores empresariales y sectores de la derecha, quieren presentar que, bueno, que el virus ha sido algo sobrevenido, que no tiene ningún tipo de responsabilidad que se pueda identificar y que cuando pase el virus, bueno, pues todo volverá a su cauce, es decir, todo volverá a un lugar correcto. Mientras que desde otras lecturas lo que se plantea es que lo que ha hecho el virus es que emerzan muchos problemas que estaban ya ahí y que por tanto después del virus las cosas es muy difícil que vuelvan a ser igual que como estaban. Yo estoy de acuerdo con la segunda visión y creo que el mundo después del coronavirus será diferente y ojalá un mundo mejor, un mundo que deseche barbaridades a nivel económico. Toda una teoría fundamentada en el egoísmo. Y cuando mis acciones tienen efecto sobre terceros, las demás externalidades, es un fallo del mercado, o sea, es lo raro, la excepción. Cuando la excepción es cuando mis acciones no tienen efecto sobre terceros. En realidad estamos en sistemas complejos, la sociedad humana, con actores diversos, interdependientes, que evolucionan, que cambian, que no hay procesos lineales, es como el agua, tú le suministras calor, sube a temperatura 15, 20, 80 grados, 100 grados, pero no es que sube a 120, se evapora, cambia totalmente la naturaleza del elemento, ¿no? Entonces, nos ha enseñado pues, que debemos tener otro enfoque totalmente distinto a la economía, y ya a nivel global y a nivel de vida cotidiana, tenemos un gran mercado global y no tenemos gobernanza global. Por ejemplo, para coordinar las acciones de salud, la OMS es más bien como asesora, pero no tiene capacidades reales. Y lo importante es la acción colectiva, porque por favor estamos en una sociedad, estamos en el mismo planeta, estamos en el mismo barco, o al menos en el mismo mar, como alguien dijo, porque hay algunos que están en botes salvavidas y otros en yates de lujo, pero si el mar se pone muy bravo, todos nos hundimos, ¿no? Entonces debemos tener estrategias globales, eso se llama acción colectiva. Yo creo que por fundamentalista siempre quedará alguien, ya contra la locura, la irracionalidad no se puede. Pero a alguien que le quede algo de racionalidad se va a dar cuenta de la importancia del Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad, por medio de la cual esa sociedad toma su acción colectiva. Lo importante es la acción colectiva, ¿no? En Aquí en, sistemas complejos. La importancia de la política, ahora que quieren hacer política sin políticos, que sea la empresa privada, los mercados lo querían todo. Política es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones. El mercado no te va a proveer salud para todo. Peor, salud preventiva. Eso lo tiene que hacer la sociedad y tiene que tomar racionalmente esas decisiones por medio de procesos políticos. Claro, déjame que te pregunte porque aquí en España y en Europa hemos tenido una discusión muy fuerte, ¿no? Donde Alemania y Holanda se negaban a, bueno, salidas compartidas, donde estos países que han sido los principales beneficiarios, ¿no? De la puesta en marcha del euro, que se han beneficiado además de tasas de interés muy bajas, ¿no? O a veces de tasas de interés más altas, ¿no? Siempre, digamos que la política económica ha estado en virtud de las necesidades de los países centrales. Y ahora que hay una dificultad, como que estaban poniendo muchas dificultades, ¿no? Para, a su vez, para poder buscar salidas. Ayer se ha llegado a un acuerdo muy insuficiente, pero ese atisbo de acuerdo tiene una lógica, y es que la salida o es regional o no es, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿qué va a hacer? Las dificultades para nosotros son múltiples. Bueno, podemos comentar sobre el caso europeo. Yo sí creo que las cosas han cambiado, tuvieron que echar a la basura el Tratado de Maastricht, las políticas de austeridad. Por supuesto, Alemania, que es el motor de Europa. De hecho, hay teorías que dicen que se fue a la zona euro, al euro, para controlar la influencia del marco, porque de todos modos el marco marcaba, pero no más redundancia, la política monetaria regional. Entonces, Alemania siempre ha tenido un peso hegemónico ahí y defiende las políticas en función de su realidad o en función de sus intereses, porque no es que necesariamente esas políticas beneficien a la gran mayoría del pueblo alemán, hay grandes injusticias a nivel laboral, salarial, etcétera. Algo similar. El caso holandés, que no lo conozco tan bien como el caso alemán. En todo caso, para Ecuador esto es terrible, ¿no? Porque las más golpeadas, después de la tragedia sanitaria simultáneamente, que ya no es solo una crisis, es una catástrofe. En el caso de Ecuador es una catástrofe. No tenemos cómo enterrar a los muertos en Guayaquil, ¿no? Y están subregistrando datos, muertos, fallecidos, infectados, no hicieron nada las últimas semanas, lo peor está por venir. Así hagamos todo lo que se tiene que hacer ahora. Ahora, en este momento, todo. Aislamiento, apoyo con comida en las casas para que la gente se quede en cuarentena, miles de pruebas diarias, equipamiento en los hospitales, más personal eh, de salud. Así hagamos todo en este instante. O sea, la cantidad de infectados y muertos solo crecerá por lo que no se hizo antes. Y esto trae también pues, un problema económico grave. Ya se desplomó el precio de los commodities por la falta de demanda.
pero además el costo de la pandemia, el costo económico, la recesión económica, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, pero esto que ya era grave para todos los países, es más grave para países en vías de desarrollo, más grave para los países que dependen de un commodity, recursos, sobre todo recursos no renovables como el petróleo, y muchísimo más grave para un país que no tiene moneda nacional, porque como verás, hasta el Banco del Reino Unido está financiando a su gobierno, ¿no? Emitiendo dinero. Lo mismo hizo la Federal Reserve, lo mismo está haciendo el Banco Central Europeo. Nosotros perdimos esa capacidad. Peor que el euro, los países de la zona euro tienen una moneda común. Nosotros importamos una moneda extranjera, dependemos de la política monetaria de Estados Unidos. Entonces, qué pena decirte esto, pero Ecuador está en las peores condiciones posibles. O sea, no solo que está sufriendo la pandemia y los efectos económicos de la pandemia que sufre el mundo entero, sino que además lo sufre en mayor medida porque dependía del petróleo y en mucho mayor medida porque no tenemos moneda nacional. Hay otro elemento que recientemente lo has discutido, ¿no? con otros líderes progresistas latinoamericanos, con Dilma Rousseff, con Maximiliano de México, con Gustavo Petro, etcétera, ¿no? Y es que la deuda, de alguna manera, se convierte pues, en una espada de Damocles que pende sobre los países, donde es imposible poder dedicar recursos ni siquiera para luchar contra la pandemia, ya no voy a decir para recuperar la economía, sino para luchar contra la pandemia, porque los intereses de la deuda tienen absolutamente colapsada la posibilidad de inversión de los países. Y además, ese intento de fragmentarlos, otra vez volvemos a la quiebra de la UNASUR, impide que los países latinoamericanos tengan una estrategia común para plantar cara, bueno, a lo que es, yo me atrevo a decir, el fascismo del siglo XXI, porque es el gran enemigo de las democracias, ¿no? La palabra fascismo es una palabra pues, que está muy gastada, pero es que realmente el nivel de exclusión, de marginalidad y de violencia que genera este capitalismo financiero, pues tiene unos efectos similares a los que en los años 30 tuvo el nazismo o el fascismo. Mira, la deuda no se va a poder pagar, a no ser que se quiera matar a la mitad de la población. Y es legítimo que no se pague. ¿Acaso no hay motivo de fuerza mayor? ¿Acaso la propia Alemania, ya que hablamos de Alemania, en 1953 no dejó de pagar su deuda porque no podía más y le flexibilizaron la deuda? Pero tal vez ¿por qué? Porque estaba en plena Guerra Fría. Ojalá ya hayamos superado tan solo esos intereses geopolíticos y actuemos en función de la vida, en función del ser humano, ¿no? Sería criminal pagar la deuda en las condiciones que tiene actualmente América Latina. No decimos que la deuda es legítima, en los 80 sí fue renegociada 3 veces, mal renegociada, los mismos tenedores eran nuestros negociadores, un horror. Probablemente eso suceda hoy en día, pero es deuda más fresca, es deuda más transparente, ¿no? Mucha de la deuda de los 80 venía de las dictaduras militares de los 70, imagínate, hasta para comprar armamento. Esta fue deuda adquirida por gobiernos democráticos, en procesos más claros. Nadie está diciendo que es legítima la deuda, pero no se puede pagar por un motivo de fuerza mayor, la peor emergencia que recuerde la historia de la humanidad. Y es un motivo perfectamente legítimo. Pero no es suficiente. No es suficiente solo condonar gran parte de la deuda externa latinoamericana, flexibilizar los tramos restantes, 2 años, 3 años sin pagar un centavo. No será suficiente. Se va a requerir mucho apoyo internacional, sobre todo para países como Ecuador. Eso lo puede dar el Fondo Monetario. El Fondo Monetario puede cumplir las funciones de un banco central mundial. Ellos tienen capacidad de crear una moneda contable que se llama derechos especiales de giro. Ya lo hicieron en la crisis en el 2009 por la crisis del 2008. Y eso ayudó mucho a salir de la crisis porque sirven como reserva esos derechos especiales de giro. Le dan liquidez a los diferentes países. Se puede cambiar por divisas, dólares, euros, etcétera, ¿no? Entonces la tasa de interés es ínfima. Entonces, estamos un grupo de economistas pidiendo al fondo, haciendo una campaña mundial para una emisión trillonaria, derechos especiales de giro, para recuperar la economía, porque esto también es importante. Una cosa es cuando alguien dirá, ah, no, con eso no crece la economía. Primero hay que discutir esas cosas. Pero en este momento vamos a tener un problema de que las capacidades están ahí. La infraestructura, la capacidad productiva, la gente con talento, pero como se desplomó la economía, se pierde esa coordinación. Y el mecanismo de coordinar es la moneda. Te doy un crédito y compras la casa. El que vendió la casa con eso compra pan y se reactiva la economía, ¿verdad? Entonces, se trata de políticas que se llaman keynesianas de corto plazo, de subempleo, para reactivar la economía, pero para eso se necesita tener capacidad de emisión, que la tienen muchos países, no la tiene Ecuador, pero no será suficiente, se requiere ayuda del extranjero, por diferentes motivos técnicos que no quiero andar en este momento.
Pero no será suficiente, ni dejar de pagar la deuda externa ni la emisión de fondos monetarios. Se requerirá apoyo de los países desarrollados. Ojalá hayan entendido que para que vivan bien ellos, deben vivir bien el resto. Si no, tendrán que seguir construyendo cada vez muros más altos para evitar la migración y tendrán que estar rezando todos los días. Tú no eres creyente, yo sí. Estamos en Viernes Santo, tendrán que hacer vía crucis todos los días para evitar que venga otra epidemia y los pobres no nos contagien. Entrevistaba en estos días a un hombre sabio, Eudald Carbonell, que es paleontólogo y responsable del yacimiento de Atapuerca, ¿no? Y él, claro, no miraba estos 2 meses de confinamiento, ni mira los 50 años de neoliberalismo, sino que él miraba el millón de años, ¿no?, que lleva la especie humana, y él entendía, ¿no?, que frente a este reto que él planteaba, que en la historia de la evolución pues vamos teniendo memoria, ¿no?, de cómo nos hemos comportado, ¿no? Y él plantea que esta crisis va a dejar una memoria, ¿no?, en los pueblos, y que si no es ahora mismo, al final emergerá, porque es que si no vamos a desaparecer, ¿no? Y él veía muy bien que hace falta una consciencia crítica. Sin embargo, y quiero preguntarte por eso, Rafael, hemos visto que en el 11S en Nueva York la gente aplaudía, ¿no?, a los bomberos y aplaudía a los médicos, y después terminaron votando a Donald Trump, ¿no? Nos ha contado Naomi Klein cómo utilizan cualquier shock para hacer lo que era imposible que hicieran, ¿no? Para construir hoteles en la costa de Indonesia después del tsunami, para abolir la escuela pública en Nueva Orleans después del Katrina, para, bueno, pues para acabar con todo lo público en Chile después del golpe de Estado de Pinochet. ¿Tú crees que después de esta crisis el capital, el modelo neoliberal, ese 1% que controla medios de comunicación, que controla mercenarios, que controla los grandes monopolios, ¿no crees que va a hacer todo lo posible para seguir en la misma dirección? Sí, pero también habrá, como dice el paleontólogo, una conciencia colectiva con memoria, de hecho, muy reciente, diciendo, bueno, esto no es así, pues, algo pasó, no podemos obviar lo que ha pasado. En todo caso, con respecto a lo que tú dices, ¿no? Bueno, eso es un poco la cultura dominante y eso viene parcialmente de la propia academia, ¿no? La economía, el individualismo y como la mano invisible, llegarás buscando tu propio lucro, cumples tu función social, estás ayudando al resto, ya no tienes que pensar en nada más. O sea, hay que aplaudir el egoísmo, porque ya se volvió una virtud, la mayor virtud individual y social. O sea, tonterías, tonterías, cuando la justicia es una construcción consciente, social. Entonces, viene de la academia, pero sobre todo viene de los medios de comunicación. O sea, ninguno de estos procesos que tú me has dicho, de estos tipos que llegaron, bueno, Trump sí llegó contra ciertos medios, pero tiene muchísimo poder económico. Pero te estoy hablando sobre todo para la América Latina. Ninguno de estos gobiernos de derecha que han llegado a destruir todo hubieran podido llegar sin el apoyo de los medios de comunicación, de la prensa hegemónica. Entonces hay otras cosas que debemos reflexionar. Los medios de comunicación nos imponen una cultura dominante, como decía Gramsci, no en función del bien común, en función de los intereses que representan. Y representan los intereses de los dueños, que son las oligarquías latinoamericanas, y se autoproclaman guardianes de la democracia. En verdad nos han robado la democracia. Ya no importa lo que vote la gente en las urnas, lo que sea propuesto en campaña, lo que evidentemente sea correcto para el bien común, lo que importa es lo que aplaudan o condenen los medios de comunicación en sus titulares. Entonces también es algo que debemos reflexionar aquello. Yo soy un pesimista esperanzado porque leyendo a Cal Polanyi, ¿no?, y la gran transformación, siempre, ¿no?, siempre que se ha condenado a amplias capas de la población a deshumanizarse, a mal vivir, siempre hemos respondido, ¿no? Por eso ese largo plazo, ¿no? Y por eso me gustaba la reflexión del paleontólogo que decía, si nos pensamos en términos de la evolución, debemos saber que los que estamos por salidas compartidas, cooperativas, fraternas, estamos en el lugar correcto de la historia, ¿no? Porque somos los que estamos permitiendo que esto avance. Déjame para terminar, Rafael, preguntarte algo. Tú has planteado ahora mismo como crítico la ausencia de liderazgos, ¿no?, en el mundo, y en concreto la ausencia de liderazgo en América Latina, pero claro, hay un problema. Y es que a los líderes que fuisteis responsables de sacar al continente, ¿no?, de la pobreza, que sacasteis a decenas de millones de personas de la pobreza, que cambiasteis las tasas, ¿no?, de inversión en educación, en sanidad, que creasteis infraestructuras, bueno, pues a Evo Morales le han dado un golpe de Estado, a Cristina Fernández de Kirchner la están persiguiendo judicialmente, a ti
te están persiguiendo sin ningún tipo de pruebas, igualmente judicialmente, están amenazando, ¿no?, a López Obrador, hay amenazas sobre el gobierno argentino, es decir, en cualquier lugar hay un intento de conseguir vía parlamentos como el brasileño, ¿no?, después, que se demuestran ilegales, ¿no?, y también el caso, por supuesto, de Lula y de Dilma, ¿no? Digo, están intentando vía parlamentos o vía jueces conseguir lo que son incapaces de conseguir en las urnas. Se llama lawfare, Juan Carlos, y fue para varias creación de los del norte a principios del siglo XX, al menos racionalización del norte, la aplicaron contra elementos hostiles, de acuerdo a ellos, en el Medio Oriente, que no eran necesariamente dignatarios eh, públicos, no eran autoridades públicas, sino líderes populares, ¿no? Y contra las políticas estadounidenses. Entonces no se le ocurrió mejor idea que neutralizar estos líderes cargándolos de juicio. Cuando tú todos los días recibes un juicio, yo tengo 31, me despierto cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto, de las cosas más ridículas, no te imaginas. Solo trabajas para pagar abogados, y tienes que trabajar bastante y no te alcanza para pagar abogados, solo estás pensando en eso. Yo si hubiera dedicado todo el tiempo que he gastado escribiendo respuestas, traduciendo cuestiones, haciendo poderes, ya lo hubiera dedicado a escribir, tendría 10 libros escritos. Entonces la forma de concentrarte, la forma de angustiarte, la forma de consumirte sobre todo tu tiempo, y vieron que daba resultado, y era bueno también entonces para los políticos y los dirigentes políticos democráticamente electos, con legitimidad democrática total. Entonces, fíjate, esa es la estrategia que se está utilizando, como tú ya has dicho, contra los dirigentes progresistas de América Latina. Y esa estrategia tiene dos patas. Medios de comunicación, sobre todo cuando hemos estado en el poder. Yo estuve 10 años en el poder. ¿Cómo es posible no tener un caso de corrupción? Es imposible. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que jamás lo ha permitido. Y jamás permitimos. Y eliminamos 80% de la corrupción que había desde que entrabas al aeropuerto y te saludaban con la mano extendida para dar dinero. Pero ¿cómo combate la corrupción una coima en una cuenta secreta en Andorra? Dejémonos hipocresía. ¿Quieren combatir la corrupción? Eliminemos los paraísos fiscales. Ahí se acabó la discusión. Y te tocan ese tema. Entonces, te agarran esos casos que inevitablemente vas a tener y resulta que el culpable es el presidente de la República que dirigía toda una estructura criminal. Entonces, eso te posiciona en los medios de comunicación. Te hacen un linchamiento mediático, un discurso único. Te posicionan como verdades indiscutibles, cosas que no existen. El juicio que acabo de tener. 7 millones de dólares hemos recibido en soborno. O sea, porque encontré uno de Excel hasta presupuestos por 1,5 millones y eso suma. Cuando lo único que está documentado son 1,5 millones de facturas legítimas, porque tampoco es que ha habido soborno. Pero te dicen 7 millones que nunca existieron. Y ya ni puedes refutar. O sea, son 7 millones. ¿No? Entonces, primero el linchamiento mediático. Y luego, jueces obsecuentes, y es uno de los grandes desafíos de los países en vías de desarrollo, pero es consustancial a su desarrollo. Tener una justicia realmente independiente. Tener verdaderos jueces. Y el juez verdadero es el que está dispuesto a hacer lo correcto independientemente del costo, ¿no? Entonces, jueces obsecuentes que con la primera presión política o mediática se someten y ya no hacen otra cosa que copiar lo que dicen los titulares de prensa. Entonces se llama lawfare, es la nueva estrategia, diferente a los 70, cuando tuvieron miedo de que la democracia cambie algo, había llegado Allende a Chile, e impulsaron una serie de golpes de Estado, y ahí sí vinieron los militares descaradamente, desaparecían gente, torturaban, mataban. Se dieron cuenta que eso generaba mucha antipatía y que volvía el progresismo. Ahora son más sutiles, te destrozan la reputación, te dicen corrupto, entonces la gente chuta, yo con la corrupción no me meto, a muchos descontrolan, a muchos desmoralizan, ¿no? Y además en lo personal, pues, tiene que estar solo pensando cómo pagar abogados, cómo responder tanta infamia. Es eficiente, es más sutil, pero muy eficiente la estrategia, pero resistiremos y venceremos, ten la seguridad. Yo creo que esta Bien lo gente conocemos, es una puede, estrategia puede demorar la repetida. historia, pero no la va a poder cambiar. Es una estrategia repetida en todos los lugares por Sí, parte de pero una una derecha. lástima, por ejemplo, que España ni se ha preocupado. Los embajadores ni informan esto. España ha sido una gran aliada del gobierno de Moreno que ya por lo menos 5 rupturas constitucionales. Por primera vez, después de 30 años, México da asilo político, reconociendo que hay persecución política en Ecuador. Amnistía Internacional en mes de octubre dio 2 medidas cautelares, pero Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo nunca visto, por todos los abusos de ese gobierno. Pero pregunta, en España no pasa nada, el embajador no informa absolutamente nada. Y por el contrario, son aliados del gobierno de Moreno, o sea, es algo desconcertante realmente. Se lo haremos llegar al gobierno de España
de que esté atento, porque es verdad que no hay que confundir la hermandad con el pueblo ecuatoriano, con la hermandad, con gobiernos que están traicionando al pueblo ecuatoriano. Bueno, fuera la hermandad, mi querido Juan Carlos, muchas veces te dicen los intereses de las empresas españolas en Ecuador. Así te responden. Cuando tú dices, Ya. oiga, ¿por qué no informan sobre esto? Es una barbaridad. Pero también una doble moral terrible. Si nosotros hubiéramos hecho la mitad, la décima parte de lo que nos han hecho a nosotros, ya estaríamos en la Corte Penal Internacional. Pero como es contra la izquierda, no pasa absolutamente nada. Y es una estrategia de la derecha de perseguir cuando están en el gobierno a la izquierda, cosa que la izquierda no hace cuando está en el gobierno con la derecha, cuando habría muchas más razones porque habría elementos evidentes para perseguirlo. Y bueno, este martes, mira el nivel de persecución, que están suspendidas todas las audiencias, es obvio, todas las audiencias legales, judiciales, por la cuarentena, el estado de emergencia, la pandemia, salvo las de flagrancia. Hay 2.000 juicios pendientes con las audiencias suspendidas. Solo hicieron una, la del caso contra mí y otras 18 personas absolutamente inocentes, salvo una asistente que sí cometió irregularidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es persecución y están apurados. Tenemos elecciones en febrero del 2021 para tener una sentencia definitiva antes de noviembre, cuando se registran las candidaturas para impedirme participar en las próximas elecciones. Así de descarada es la persecución política. En medio de tremenda emergencia, tremenda crisis, estado de excepción, cuarentena, aislamiento social, arriesgaron jueces, abogados, periodistas para condenar a Correa y ver si tiene una condena definitiva antes de la inscripción de candidaturas para las próximas elecciones. En fin, Rafael Correa es presidente del Ecuador. No es mucho consuelo, pero por lo menos este Papa parece que tiene una mayor sensibilidad social que los anteriores. El Papa es extraordinario. Primer Papa latinoamericano de la historia. Tengo el inmenso honor de considerarme, al menos yo me considero, creo que él me considera también, su amigo. Y creo que es un vendaval de esperanza para América Latina, para la Iglesia Católica y para el mundo entero. Rafael Correa, muchísimas gracias, suerte, y por la parte que nos corresponde haremos llegar al gobierno de España que la amistad con el pueblo ecuatoriano no pasa por ser obsecuente, ¿no?, con lo que está haciendo Lenín Moreno. Un fuerte abrazo desde Madrid, desde España. Gracias a ustedes, cuídense, ánimo y ojalá después de esta tremenda prueba, trágica prueba, extremadamente dolorosa prueba, salgamos con un mundo mejor, un mundo más humano. Un Que fuerte así abrazo. sea. Hasta pronto.